ya y se fue el otro. Eso es lo que él creía. Y claro, es lo que él creía, es lo que estaba viendo. Y claro, y él lo le que él preguntó, ve. che, justo ahora que estoy más cansado, digo, me solo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué onda, güey? ¿Verdad? Le dice ahí. Y ahí, ¿qué le dice? Justamente en ese momento yo te estaba cargando a ti. Exactamente, así mismo. Muy interesante. Vamos con el último. Anoten. Esperanza en la vida eterna. Esto es algo que muy poca gente tiene en cuenta. Cuando uno se levanta y agradece a Dios por haber dado un día más de vida, tiene que estar pensando ya de que todo esto es porque te da una oportunidad más para pensar, hacer bien las cosas para el día del juicio en el cual vas a tener una vida eterna. Hoy la lectura del domingo es justamente Lázaro y el rico Epulón y hablan acerca justamente de cómo los sacrificios en esta vida los sacrificios y la preferencia que Dios tiene hacia los más necesitados y los más pobres, si lo asumimos, vamos a tener la gran ventaja de poder disfrutar del consuelo eterno en el cielo. Y esa esperanza es lo que nos tiene que mantener todos los días a aguantar los sufrimientos, a seguir haciendo frecuentemente las confesiones, ir a misa. Esa resistencia es lo que nos tiene que llevar, ese deseo de esperanza en la vida eterna. Entonces, no sé, si la audiencia quiere decirnos con nosotros en qué área de la vida de ustedes se siente más difícil de perseverar. Si es en la fe, en la oración personal, en la oración en familia, en la oración en el trabajo, en asistir a misa, en los sacrificios, en qué a ustedes les cuesta más perseverar. Entonces, compartan con nosotros porque al final vamos a hacer una oración para poder superar eso y seguir siendo perseverantes en la fe, firme. Acuérdense lo que decía el santo cura de Ars. No basta comenzar bien, sino llegar hasta el final con fidelidad. No se trata de comenzar bien, sino de terminar bien. Eso es lo que nos decía el santo cura de Ars. Y muy bien, entonces creo que ya estamos ya básicamente en los últimos minutos. Sí, antes de hacer la oración, Sí, me gustaría mostrarle un poco el video que yo tengo acá del lugar de la capilla, ¿verdad? Ah, enviaron. Ahí están Qué rezando genial. y está justamente haciendo el padre Cabaña, está haciendo una... Ahí está. Ya agrandar, empezamos otra vez de vuelta. Sí. Dame que vuelta. Ahí está. ¿Abrí todo grande? Venga, acá vamos a abrir bien grande acá. Ahí pueden mostrar la foto primero, que sea pantalla completa. ¿Por qué no me...? Ahí está. Ese es la pantalla completa. Sí. Y el video, ahí está. Ah, ahí está. Y ahí pueden poner. No tiene pantalla completa. Allá arriba. Ah, ahí a la izquierda está la imagen de la Virgen. Sí. Ah, mira un poco. Qué lindo. Ahí está la imagen de la Virgen y ahí está haciendo el... Ahí está. Ah, ahí está un zoom. Sí. Entonces... De ahí tenemos la imagen de la Virgen En la ama de capilla. casa. En la capilla. Gracias por pasarnos. Y Charlie, hacemos nuestra... ¿Hay algunos mensajes de la gente que esté diciendo, por ejemplo, en que quieren que mejorar en la parte de su perseverancia? Hay muchos factores que pueden hacer en el trabajo, o sea, ser perseverantes en el trabajo, No en la sabía, salud, yo- en la enfermedad. No tenemos Charlie. Pero Ok, sí vamos a entonces hacer- quiere decir que la gente ya persevera luego ya. Entonces, eso es importante. Quiere decir que la gente son bastante perseverantes. Y bueno, podemos hacer... también, vos podés poner, Arnaldo, porque yo ya tengo en pantalla ese si vos Sí, querés. entonces, esto La es para que oración. ustedes puedan sacarle foto con su celular, saquen Ahí, foto la de la oración. pantalla y puedan tener esta oración para continuar en la perseverancia. Ahí está. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu presencia constante en medio de las dificultades. Siento la tentación de rendirme, pero quiero apoyarme en ti. Por favor, lléname de tu Espíritu Santo para darme la fuerza y la perseverancia para seguir adelante. Ayúdame a confiar en ti, a vivir mi fe y a ser un ejemplo de tu fortaleza para otros, como lo fue tu Hijo Jesucristo. Madre Santa María, Virgen ama de casa,
Me encomiendo a ti para que intercedas por mí, por mi perseverancia. En el nombre de Dios Padre, de Jesucristo, del Jesús Hijo Redentor y del Espíritu Santo Consolador. Amén. Amén. Entonces, con Genial. esta Espero que oración les final, haya servido, que hayan anotado y pónganlo en práctica y van a ver que muy pronto, el próximo domingo espero recibir, a ver si les sirvió los datos y si siguieron las oraciones para, para perseverar en la fe. sí, acá nuestra vecina Los Méndez dice que lo que más le cuesta es un poco la confesión. Ah, La confesión es un poco difícil, dice, ¿verdad? Y en realidad que a veces también es difícil porque no siempre encontramos confesión. Eso también puede ser, ¿verdad? No todo. Yo me quiero confesar, pero a veces complica un poco la confesión. No en todas las parroquias, antes de la misa está una hora o media hora antes del sacerdote para querer hacer las confesiones, por ejemplo, ¿verdad? Que Así es. sería lo ideal. Si eso sería, yo creo que más gente estaría Ujú. se estaría confesando, ¿sí? Pero sí le puedo dar un tic como es nuestra vecina, en la parroquia de la Santísima Cruz, que es 7:30 de su misa. Las 7 ya está el sacerdote ahí confesando media hora antes, todos los domingos, ¿sí? Un tip. Entonces ya, los hijos del trueno dan solución a No, a la- vamos a dar siempre alguna- a la gente. Dan así, recomendaciones. Recomendaciones siempre, así mismo. Entonces, si les gustó el programa, entonces comenten, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter, y comenten, hagan que esto se vaya expandiendo y que cada vez haya una comunidad de apoyo más grande que la comunidad de los hijos del trueno. Si quieren también recibir todos los días la lectura del Evangelio con los comentarios del Papa, anoten en el número de teléfono y pidan o díganle a la gente, acá vos pedí en este número y te van a llevar todos los días el Evangelio del día bien tempranito. Así que gracias a ustedes, este programa seguirá entonces en el aire con la ayuda de nuestra Virgen María, ama de casa, que hoy es nuestra, Sí. la que nos acompaña. Y nuestra Virgencita de Y Cacupé nuestra también, Virgen ¿verdad? Cacupé. Y el lema de siempre, Así que, Tengan señores, la- tengan la obligación de ser Felices. felices. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. De gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, a San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, San Cayetano, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado, San Carlos Acuti. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por una casa propia, por el trabajo de Marcelina. Salud física y espiritual. Zoe, Sol, Lázaro, Eduardo y familia, Antonia y familia, Augusto y familia,
Graciela y familia, Paul, Joaquín, Samuel, Patrit, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José, Eliseo, José Miguel, Gustavo Alfredo, Paola, María, Pablo Martín, Patricia, María Pía, Martín Enrique, Ivette, Margarita, Carmen, Paola, María Sol, Víctor, Alejandro, Alfredo, María Luisa, Jacinta Patrone, Marlene, Carla, Francisco, Walter, Khaled Emmanuel, Elliot Daniel, Carolina, Daniel, Laura, Luis, Jorge, Diana, María Regina. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio, Zulma Beatriz Fernández de Vergés, José Luis, Horacio, Guillermo, Hugo, Sebastiana, Regis, Benito, Teresa, Zunilda, Rafael, Augusto, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia, Román, Carlos Ríos, Román, Rubén Ramírez, Margarita, Diego, Alejandrina, Agustín Emmanuel, Renán, Mauricia, Gregorio, Nicodemos, Víctor, Cirilo, María Eulogia, Felicita, Escolástica Aurora, María Luján. Queridos hermanos, estamos transmitiendo Ñande Yarañe en vivo y en directo desde la parroquia San José Obrero. Hoy estamos en este 26º, 26 domingo del tiempo ordinario. Y hoy en este domingo también tenemos la alegría de que 5 jóvenes que están aquí, pónganse un poco de pie, los que van a hacer, dense la vuelta y miren un poco a la gente. Estos jóvenes entonces hoy van a recibir la primera comunión. Ellos se están preparando también para la confirmación. Un fuerte aplauso para ellos. Siéntense nomás. Tomen asiento. Entonces ellos se están preparando con la catequesis que hemos ya iniciado, se han formado y ahora ya en preparación también a la confirmación dentro de 2 meses. Entonces, como paso esencial y fundamental dentro de la catequesis de la iniciación a la vida cristiana, estos jóvenes así van a recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tenemos también acción de gracias hoy a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, y también por el cumpleaños de la señora Ana María Subizarreta. Ella es también colaboradora y apoya siempre a nuestro primer canal Ñande Yarañe. También por las intenciones de los otros padrinos y madrinas de Ñande Yarañe que estuvieron de cumpleaños durante esta semana. Rezamos por la salud física y espiritual
de Carmen Chamorro, Teresa Flores y familia, María Josefina y familia, Salvadora y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, familia Frutos, familia Seifar Benítez, Mirta Roa y familia, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Y también por el trabajo de Cristian, Víctor, Megan, Pablo, Mirta, Silvia y Amada, por los difuntos Dionisia Guadalupe, Domingo Rey, Emigdia Paola, José Jerónimo, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez. Por estas intenciones y también por aquellas que tenemos nosotros guardadas en nuestro corazón y que hoy presentamos aquí ante el altar. Y principalmente acompañando aquí a estos jóvenes que por primera vez recibirán a Jesús Eucaristía. Nos disponemos para celebrar esta Santa Misa. Queridos hermanos, nos da mucha alegría tenerles aquí en la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios y celebrar la Santa Misa. Estamos ya en el 26º domingo del tiempo ordinario, en el que Dios nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados, no es auténtico cristiano. Es duro el Evangelio cuando habla de la suerte del rico y del pobre. A veces la mesa está llena, el vestido púrpura y los muchos dividendos impiden la conversión. Pero lo que parece imposible a los ojos de los seres humanos no es imposible para Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Recibimos al celebrante de esta Santa Eucaristía y todos juntos cantamos el canto de entrada acompañando al coro. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara para nuestros ojos. Con un corazón abierto y dóciles a la acción del Espíritu, recibamos con mucha atención el mensaje que el Señor nos entrega este domingo. Tienes que prender. Lectura de la profecía de Amós. Ay de los que se sienten seguros en Sión, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes. Comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Improvisan al son del arpa y como David inventan instrumentos musicales. Beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso, ahora irán al cautiverio, al frente de los deportados, y se terminará la orgía de los libertinos. Palabra de Dios. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor protege a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. Alaba al Señor, alma mía. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios Sión a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado, y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de la fe, en presencia de nuestros numerosos testigos. Yo te ordeno, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
manifestación que hará aparecer a su debido tiempo. El bienaventurado y su único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham en el cielo. El rico también murió y fue sepultado y fue al infierno. En la morada de los muertos en el infierno, en medio de los tormentos y dolores, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó exclamando: Padre Abraham, ten piedad de mí, que estoy aquí en el infierno, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan en el infierno. Hijo mío, le respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y no te diste cuenta de que Lázaro recibía males. Ahora él encuentra aquí consuelo, y tú, que no te dabas cuenta de su pobreza, ahora recibes el tormento en el infierno. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de allí hasta aquí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo todavía 5 hermanos igual que yo, que no se dan cuenta de sus hermanos pobres, que él los prevenga, no sea que ellos también vengan a este infierno, lugar de tormento. Entonces Abraham le dijo: ellos ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos van a verlos, ellos se arrepentirán. Pero Abraham le respondió: si no fueron capaces de escuchar a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convertirán y se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Entonces, con mucha alegría hoy estamos aquí acompañando a estos jóvenes. La palabra de Dios cada vez es más exigente, como decíamos los otros domingos, porque nos está pidiendo una definición. Hoy tenemos aquí a Epulón. Epulón en griego quiere decir rico, pero rico, queridos hermanos, no es simplemente el que es rico de platita, ¿verdad? Pues la platita uno puede conseguir, incluso hay muchos siendo deshonestos, siendo ladrones, pocaneo, lo que sea, tienen mucha plata, ¿verdad? Y hay otros que verdaderamente con el sudor de la frente. Pero aquí el epulón, el rico, y el pobre son actitudes. Atención, actitudes. En esta parábola, en este cuento que Jesús está contando aquí, de este rico y de este pobre, nos está diciendo: el rico es aquel que es autosuficiente. No necesito de Dios, no necesito porque tengo plata, tengo mi casa en Summer, puedo hacer mi viaje de fin de año a donde sea. No necesita.
Puede ser que lo haga muy bien también, puede ser, no hay ningún problema. Ay, trabaja y tiene razón. Dios le dio todas esas cualidades, pero no se da cuenta. Si hoy nosotros le tenemos que poner un título a este domingo, es el famoso Texacuá. Vamos a repetir un poco. No escuché, Texacuá. Vea la terajina, ese es el nombre para este domingo, el Texacuá. Porque, ¿qué es lo que pasa con este pulón, con este rico? Justamente dice, él hacía banquete, estaba muy bien, todo lo que sea. Se vestía de púrpura, de lino finísimo. Cada día hacía espléndidos banquetes. Y ahí a su puerta, sentado, a su mesa, estaba el pobre que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa de donde él disfrutaba. Hando Yeheshakwai, ahí está. El rico es entonces, como les dice en el Evangelio, y Lucas insiste mucho en esto, no solamente, estamos leyendo a San Lucas, estamos en el capítulo 16 de San Lucas, estamos hablando entonces de las actitudes del hombre, cuando nosotros confiamos plenamente y simplemente en los bienes materiales, en los bienes que nosotros desarrollamos, y como le estaba diciendo, que puede ser que lo hagamos muy bien, no hay ningún problema, pero que uno tenga esas cualidades y esas riquezas que proviene del Señor, eso quiere decir que nosotros también tenemos que, famoso Yayeshakuana, darse cuenta de la realidad, cómo estamos viviendo. No sé por qué tanto furor ahí después de esa homilía en Cacupé y Taroba, vamos a la gente que pega, que amó, como si fuese que nunca se haya dicho eso, o nunca hayamos visto esas cosas. Y encima se rasgan las vestiduras, mucho de eso, ¿verdad? Y famoso, ¿verdad? En lugar de arrodillarse ante el Señor y decir, cierto Señor, upea la doña página, ore pocané, ore mondado, lo que sea. En vez de decir eso, comienzan y ese luego. Ese es famoso, el cuento de Esopo, no sé si ustedes recuerdan. El león y la ovejita. La ovejita que está tomando el agua en el arroyo. Y viene el león allá, la parte un poquitito más de arriba también se acerca a tomar el agua. Y está tomando el agua, el otro también está tomando el agua. Después el león le mira. Te voy a devorar, te voy a comer, porque estás ensuciando el agua. Lo que yo estoy tomando me estás ensuciando. Y el agua corría hacia aquí, la ovejita aquí y él allá. ¿Y cómo yo voy a ensuciar el agua si el agua va hacia allá? En todo caso, vos el que está ensuciando, ¿verdad? Ah, sí. El asunto es que tu abuela, la ovejita anterior, ella era la culpable. O sea, ¿qué cosa? Tenemos que buscar una justificación para no aceptar nuestra condición. Esopo, un griego de aquellos tiempos, que hacía una reflexión y que nos hace entender que esas son las actitudes que nosotros tenemos. Por eso hoy esta lectura del Evangelio del famoso Eyeheshakwa, darse cuenta de la realidad. Si somos cristianos, con mayor razón, tenemos que pisar tierra y decir, Señor, perdóname, porque verdaderamente estoy. En ese caso, yo a Dipaná, Peña de ya en donde veo frente a la Virgencita de Cacupé, a Jesús, sí, cierto, y de ahora me comprometo, Señor. Estos jóvenes acaban de confesarse también, ¿verdad? Entonces espero que después de haber hecho todo ese camino, sea un camino de verdadera conversión. Porque o si no, el famoso UPAPRE, o Siripañandere, ¿verdad? Doikeñandere bala, naña entendéis. Entonces entramos en el famoso ritualismo, rito por el rito, sí, vamos a hacer esto. Y eso nos puede suceder en cualquiera de los sacramentos. En el sacramento de la confesión, sacramento de la primera comunión, sacramento de la confirmación, sacramento del matrimonio, sacramento del país, del orden sagrado. En todos los sacramentos nos puede suceder lo mismo. Es decir, quedamos simplemente con el ritualismo. Y por eso es una actitud, este rico, que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de la realidad de esa persona. ¿Y qué significa el pobre? El pobre tampoco, no es que el Señor, como algunas veces muchos interpretan, y eso es porque no entienden, porque no estudian la Biblia y porque no quieren hacer un poco de catecismo y porque no se van verdaderamente ni a la misa a escuchar cuál es la definición verdaderamente de pobre. En el hebreo, aná, y de ahí vienen los anawin, quiere decir los pobres del corazón, el que se abre a la mentalidad y se da cuenta de la realidad
que le rodea. El Anawin, el pobre, quiere decir aquel que sabe su propia condición. Yo justamente le preguntaba hoy ahí en alguna de las capillas, a ver, levanten la mano, y aquí también le pregunto a ustedes, levanten la mano, ¿quién tiene 100 años? Levanten la mano, 100 años, hoy ya pasó 100 años, levanten la mano, no veo ni uno. ¿Quién tiene 90 para arriba, levanten la mano, levante la mano, levante la mano quien tiene 80 para arriba, vaya recota, ahí ya hay 1, 2, 3, hay que ver, 80, me añaden ganas baiteina. Levanten la mano los que tienen 70 para arriba. Hay algunos que no levantan. ¿Por qué no levantan algunos su mano? No quieren decir cuántos años tienen. Villa baiteina. Bueno, los que tienen 60 para arriba. Aquí parece que ustedes no cumplen años porque veo que nadie levanta su mano. Y los que tenemos 50 para arriba, etcétera. Todos somos cincuentenarios, había sido, Bueno, ¿por qué? Porque justamente el pobre significa reconocer nuestra propia condición. ¿Por qué 100 años? Ayer encontré una que tenía 97 años, imagínense. 97 años tenía. Y está súper bien todavía. Incluso el próximo sábado, si quieren ver en ese programa que se llama Cuepo y Poré, nuestros antepasados, nuestros padres, etc., le hice una entrevista a una señora que tiene 95, tiene esa. No, 88 tiene esa. Pero tan lúcida que ella hace todavía teatro y hasta baila todavía, imagínense. Y así. Otra que se fue justamente en julio también, ahora recuerdo, esa sí que tiene 93 años. Y ella incluso en esa fiesta que hicimos allá en Medalla Milagrosa, bailó ahí con el cántaro sobre la cabeza. Bueno, pero normalmente nuestra vida tiene un límite y eso significa verdaderamente la pobreza. La pobreza significa reconocer cuál es nuestra condición de este regalo tan lindo y maravilloso que Dios nos ha dado y que es la vida. Pero entonces tenemos que saber utilizarla. Y bueno, toda esta historia que ustedes ya escucharon de el rico y del pobre, al final de cuentas dice del infierno, le dice, mándale a ver si resucita un muerto, puede ser que mis hermanos cambien. Y Abraham le dice, no hace falta, ya está Abraham y los profetas. Abraham quiere decir, Moisés y los profetas. Porque Moisés quiere decir, queridos hermanos, los mandamientos de la ley de Dios. Ya tenemos los mandamientos de la ley de Dios. No hace falta que venga un muerto y que te estire ahí a la noche tu pie y te, un fantasma que te vaya, pero lo que sea, para que vos te conviertas. Usa tu cabecita, Dios te dio la capacidad de reflexionar y de darte cuenta cuando estás haciendo el mal. O haces el bien o haces el mal. Y eso nosotros lo sabemos muy bien porque Dios te dio también la conciencia, tu policía está aquí. Aquí está la verdadera policía. Porque tu conciencia te dice si estás haciendo bien o si estás haciendo mal. Y vos lo sabés muy bien. Entonces por eso digo, si es que no nos queremos convertir, no queremos cambiar, somos nosotros, los que en lugar de venir y arrodillarnos ante el Señor y decir, sí Señor, es cierto, che corrupto formal. Y entonces tengo que dar un cambio y tengo que dar un paso importante en mi vida. Al final hacemos lo de Esopo, ¿verdad? Entonces te iba a devorar. No eran los tus padres, no eran los vos, yo, Juan la culpable. Pero no quiero detenerme mucho en eso, sino en estos jóvenes que hoy reciben la primera comunión. Hemos hecho ya todo un camino de preparación cada semana y hemos reflexionado desde la palabra de Dios, ciertamente, dentro de la iniciación a la vida cristiana. Y justo coincide, queridos jóvenes, a ustedes les digo, entonces, vos sos Kimberly, ¿verdad? Vos sos Tiara, Nicole, Franco y Valentina. Valentina se bautizó también. Bautismo, comunión y después ya la confirmación de Tren 1:20 de recibida, ¿verdad? Bueno, espectacular. Bueno, estos son caminos de fe, queridos hermanos, muy importantes que estamos haciendo y ojalá que muchos de estos jóvenes, yo le veo a estos jóvenes que fueron haciendo un proceso también, un camino, pero espero que lo que van a ir concluyendo para fin de año no quede también en el vacío.
Y por eso, como anillo al dedo, hoy viene esta segunda lectura. Porque Timoteo es un jovencito de 18 años que le acompañó a Pablo. Se encontró Timoteo con Pablo, él se iba con Silas, otro que le acompañaba, a predicar. Fueron predicando. Y Timoteo se les une al grupo. Y más adelante también San Lucas se va a unir. Son entre 4 un equipo, un cañón ahí de evangelización. Y comenzaron a recorrer. Y Timoteo, jovencito, les acompañaba. O sea que le fue escuchando muy bien a Pablo, conociendo sus prédicas, el evangelio de Jesucristo. Y ahora le pone como encargado a este jovencito, le pone como encargado de una comunidad. Le pone entonces como responsable. Los jóvenes siempre tienen ideales, ¿verdad? Muy importantes, mirar hacia adelante, proyectos, ¿verdad? Por eso que es lindo cuando uno confía en los jóvenes, y los jóvenes que verdaderamente tienen proyectos, pero tampoco jóvenes que después se hagan títeres, ¿verdad?, en manos de otros, sino que verdaderamente jóvenes que con toda la inteligencia y con toda la capacidad puedan después ofrecer algo lindo. Entonces nos renuevan. Yo me doy cuenta en algunas casas, en algunas familias, he conocido, ¿verdad?, algunos abuelos, ¿verdad?, estaban tristes por ahí, después se enteran. Esto me pasó justamente en una cena que me invitaron, estaban los señores, los papás, ¿verdad?, que me invitaron, y después vinieron también, le invitaban a sus hijos, 2 hijas, y porque ellos ya estaban solos, ¿verdad? Y después de repente me dice la chica, hoy quiero dar una noticia que papá y eso no saben, etc. Ah, bueno. Entonces hicimos la bendición de la mesa antes de cenar, y después yo dije, bueno, aquí ahora la hija quiere hablar un poco y quiere decirles algo. Y entonces le dijo, entonces yo le agradezco a Dios, bla, 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 y estoy embarazada. Uno sabe, el viejo ahí saltó y te vamos a la mesa entera, donde, alegría, que esto, que aquello. ¿Por qué? Y porque siempre la juventud y la nueva vida y lo que viene siempre nos renueva. Nosotros vamos pasando, somos limitados, pero lo que vienen después de nosotros justamente son los que tienen que continuar los valores y los principios que nosotros dejamos en la vida de la familia. Y por eso aquí justamente Pablo está contentísimo, pero le deja las instrucciones a este muchacho. ¿Qué le dice? Hombre de Dios, le dice a Timoteo, a este jovencito, primero, vos tenés que practicar la justicia. ¿Escucharon, jóvenes? Ustedes que están ahora recibiendo a Jesús y todo lo que se van a preparar ahora para la confirmación, ¿verdad? Tienen que practicar la justicia, la piedad. No me vengan a misa solamente porque ahora tienen que venir, que esto, que aquello, y que hay que llamar lista a ver si vino, si no vino, si participó o no participó. Después recibí la confirmación y si te he visto, no me acuerdo. Entonces quiere decir que ya entendéis la yapoque. Entonces dice, practica la piedad, practica la fe. ¿Qué quiere decir la fe? La fe quiere decir aferrarse a Jesucristo, aferrarse a los valores y a los principios que recibimos de parte del Señor. Practica el amor. Justamente en uno, ¿verdad?, de los que les di ahí por medio de internet para bajar y hacer un poco el examen de conciencia, se insiste mucho sobre la caridad. Y justamente hoy también nos habla mucho de la caridad, del Texacuá, ¿verdad?, del rico, de Epulón, que se da cuenta de la situación. Hay que ser caritativos, hay que ser generosos, hay que darse cuenta. Caridad no quiere decir repartir plata o tirar plata desde el avión, sino que caridad significa tu vida que piensa y dice qué podemos hacer para que todos estemos en ese camino de la realización y de la planificación del hombre, de la humanidad, de la sociedad, de la familia, de la iglesia, de nuestros grupos. UPA dice la caridad. Eso quiere decir amor, eso quiere decir compromiso. Y por eso miremos un poco el amor que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, qué es lo que le damos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Después le dice, ¿sabes qué? Tenés que pelear el buen combate. Jóvenes, hay que pelear. Y ustedes seguramente van a tener que pelear mucho más que nosotros porque nuestra sociedad va cambiando también. Entran muchos antivalores, muchas tentaciones, muchas dificultades. Pero Pablo le llama ya la atención y le dice, tienes que pelear el buen combate. Conquista la vida eterna. Es decir, que la vida eterna, la vida de Dios,
se conquista. La vida de Dios es un regalo que está presente, pero somos nosotros quienes tenemos que conquistar la corona, como dirá más adelante Pablo, ¿verdad? Todos corremos la misma carrera, pero el que conquista la corona es justamente el que va y que llega a la meta. Entonces por eso le está diciendo, tiene las mismas expresiones de su maestro, ¿verdad? Le habrá escuchado mucho a Pablo. Conquista, Pablo le está diciendo, conquista la vida eterna. Y después, yo te ordeno delante de Dios. Miren lo que le está ordenando, queridos jóvenes, escuchen bien. Delante de Jesucristo, que dio testimonio, etcétera, etcétera, no tuvo miedo ni ante Pilato, etcétera, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Que en vos verdaderamente habite la luz inaccesible. Es decir, en la medida en que nosotros le tenemos a Dios, es la única manera como nosotros también vamos a poder llevar adelante nuestra vida, nuestro compromiso. Si no hay Dios en la vida, no hay principios o valores por los que vamos a luchar nosotros. Nos quedamos entonces ahí como amilanados. Ñañemo mini, ya que ye. Justamente una de las preguntitas que dice ahí en el examen de conciencia, tuve vergüenza de profesar mi fe y de decir que verdaderamente soy seguidor o seguidora de Jesucristo que vio mi fe. Muchas veces tenemos el respeto humano. Nos vamos a un restaurante, a un bar y no somos capaces de hacer en nombre del Padre. ¿Por qué? Porque tenemos respeto humano. Ay, ¿qué van a decir? Ay, que esto y aquello. Yo les quiero mostrar, ¿verdad? Porque yo viví 10 años allá en Jerusalén y la convicción de estos cristianos es impresionante. ¿Por qué? Y porque justamente reciben muchos ataques de los musulmanes y de los judíos, ¿verdad? Entonces los cristianos ahí, verdaderamente su identidad es bien definida. Lo que oye, no tienen miedo del martirio, es decir, el martirio, mártir quiere decir ser testigo, dar testimonio de su propia fe. Nosotros aquí vivimos en una cultura así que más o menos, viva la pachanga, entonces nada, etc. Entonces, al final nos volvemos todos ureí, no nos volvemos cristianos auténticos. Y entonces termina, esta es la verdadera manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en la vida de los demás. Termino diciendo, queridos jóvenes, no se olviden lo que hemos dicho y hemos reflexionado mucho. Le voy a preguntar, así demuestran que saben verdaderamente lo que hemos reflexionado. Valentina, ¿qué significaba sacramentum? Ponételo ahí en el micrófono y responde un poco. Vamos a ver, ustedes van a decir si puede recibir la comunión o no hoy. ¿Qué era sacramentum? Sacramento, E-I-O-U. Bueno. Los 7 sacramentos. Bueno, esos son los 7 sacramentos. ¿Qué es definición? Vení vos ahora, sentate ya. Vení ahí. Respondeme. ¿Qué quiere decir sacramento? Fuerza. Dale, ánimo. ¿Dónde está mirando? Que sigue. ¿Viste cómo yo hablo de vale? Parece que ahora no llama ni catequesis ya. En cada cupé yo hablé. Todo hicieron pero después seguimos igualito. O peor. Quiere decir que ñañere. Sacramentum. ¿Qué quería decir? En latín estaba eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, sentate nomás, vení ya vos. Fuerza. Vení, que te vean tu cara y que vean tu cara roja ahí, que no sabes. No sé. No sabes vos, sentate, vení ya vos. Y vení ya vos, que vean toda tu cara y que digan, mira vos, esta niña va a recibir un sacramento donde va a lo recibir. No sé. ¿Y vos? Kimberly. Esta parece que va a responder y le va a salvar a los 5 que están aquí. Creo que sacramento. Creo. Si me decís creo, Bueno, pero me corto las venas. es ver y entender. Muy bien. Sacramentum quiere decir ver y entender. Lo que se ve. Lo que se ve. Bueno. Esa palabra, sacramentum, y nosotros también, porque muchos de ustedes tampoco no sabían qué iba a responder. A ver en la suina, a ver en la ruina, a ver en la abuela. Anda a ver cuál va la sacramentum. Voy a hacer el sacramento. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sacramento. ¿Qué es sacramento? Y no sé, pero voy a hacer el sacramento. ¿Entiendes?
es lo mismo y te oí que le hayan de partido político. Hasta votar, bulana. Amare votar, anda ahí, hasta votar. Pero meta hacer trabajo, amo meta de trabajo, anda ahí, pero meta hacer. A veces, da igual. ¿Qué cosa hacemos? Bueno, jóvenes, sacramentum es todo lo que se ve. Es decir, si yo soy bautizado, si estoy reconciliado con la comunidad, si le he recibido, ustedes van a hacer eso, a Jesús en mi vida, si he confirmado mi fe en el Señor, si verdaderamente soy un casado, el matrimonio, entonces hay que mostrar y se tiene que ver eso. Si no se ve, entonces, ¿dónde recibimos? No estás viviendo tu sacramento. Bueno, vamos a pedir entonces al Señor esa gracia y sobre todo para que tengamos actitudes de pobre, que quiere decir estar abiertos siempre a la gracia de Dios, porque sabemos que nuestra vida es muy limitada. Y como decía San Juan Bosco, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Vamos a repetir esa frase. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Última vez. Dios. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ahora presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, en este año de la esperanza, para que sea signo del amor de Cristo entre los hombres, acompañando con gestos concretos de cercanía y misericordia, especialmente a los más pobres y necesitados, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los responsables de la vida política y social, para que promuevan los derechos de los más débiles e indefensos de nuestra sociedad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los más necesitados, padecen en este mundo los huérfanos, las viudas, personas sin hogar y los enfermos terminales, para que Dios tenga piedad y misericordia de ellos y ponga en su camino el auxilio que necesitan, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los aquí presentes, para que el Señor nos libre del afán de poseer innecesariamente y sepamos invitar a la mesa de nuestra vida a los más pobres y necesitados de nuestra comunidad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre de bondad, bendice especialmente a estos jóvenes que hoy van a recibir por primera vez tu cuerpo y tu sangre, y sobre todo que se puedan comprometer y que sea un verdadero sacramentum en la vida de ellos y también de cada uno de nosotros que hemos recibido estos sacramentos. Todo esto te lo presentamos y pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y presentar las ofrendas. Con el pan y el vino ofrezcamos también al Señor nuestras ofrendas materiales, para que el Señor nos bendiga y nos libre del afán por el dinero. Presentamos nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo, para el sostenimiento de la Iglesia.
espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino en la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino en la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Dios iglesia. misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea agradable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que hiciste que Jesús fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en él, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente por estos jóvenes que hoy recibirán la primera comunión. Por primera vez, invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Concédeles a estos jóvenes crecer siempre en tu amistad y en la comunión con la Iglesia.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo es nuestra mayor riqueza y hoy se nos ofrece en su cuerpo y su sangre. Acerquémonos con fe y devoción a recibirlo. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en
Dios y tus circunstancias. Estoy con vos y tú en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentirte vivo, la fiesta del reino comienza ya. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces aquí pasen, enciendan su velita. De ahí también pueden encender. Y se ponen ahí paraditos mirando hacia aquí. Y todos juntos como comunidad mirando hacia mí. Ahí abajo, abajo. Pónganse un poco más abajo, ahí, de la grada. Ahí está. Muy
Muy bien. Esta velita que ellos han recibido en el bautismo, hoy al recibir a Jesús Eucaristía, quiere decir que ustedes reciben el alimento. Eso que recibieron, su cuerpo y su sangre, es el alimento para que esa velita nunca se apague en la vida de ustedes. Esa velita significa, en primer lugar, la llama es la fe. Creer en Dios, fortalecerse. Yo siempre a los jóvenes les digo que en realidad no es tanto ahora que yo les quiero ver, sino que sobre todo les quiero ver dentro de ¿cuántos años? Dentro de 15 años les quiero ver. Dentro de 15 años les quiero ver a ustedes. Quiero que vengan y me visiten. Yo voy a estar más viejo, más cascarrabia, todo lo que sea, pero quiero que vengan a visitarme, ¿está? Porque ahí les quiero ver. Si verdaderamente ustedes lo que van a hacer próximamente es su confirmación, y hoy ustedes especialmente que recibieron el cuerpo y la sangre de Jesús, van a mantener siempre viva esa llama. Levanten un poquitito más arriba, bien arriba, que todos vean hacia atrás, que ustedes llevan esta vela en sus manos. Esta es la luz de Cristo, la que ustedes tienen que hacer brillar, sacramentum. Es decir, es la que se tiene que ver y la que tiene que iluminar el día de mañana sus familias, sus matrimonios, sus hijos, sus nietos, en fin. Por eso, dentro de 15 años, solamente que ustedes ya van a ser mamá, papá, no sé, lo que sea. Así es que tienen que formarse en serio. Si hoy no se alimentan del cuerpo y de la sangre de Jesús, mañana, dentro de 15 años, les voy a mirar en la cara, nomás les miro en los ojos y ya me voy a dar cuenta. A mí no me van a engañar. ¿Listo? Bueno, entonces les pido ahora a todos ustedes que están ahí sentaditos, extiendan un poco así la mano derecha sobre estos jóvenes y vamos a hacer una oración y vamos a pedir desde lo más profundo del corazón. Señor Jesús, te pedimos por estos jóvenes que hoy recibieron tu cuerpo y tu sangre, para que ellos sean verdaderamente sacramentos en la vida de la sociedad, en la vida de la familia, en la vida con sus padres y sobre todo en este compromiso que hoy asumen al recibir tu cuerpo y tu sangre, que les pueda fortalecer para que sigan transmitiendo y dando los valores en la sociedad, en ese lugar donde se encuentran. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora se dan la vuelta, siguen con la vela, así un poquitito, y vamos a cantar todos juntos, esta es la luz de Cristo. Dense la vuelta mirando hacia la gente. Vamos a cantar, esta es la luz de Cristo. En luz de Cristo yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Muy bien, un fuerte aplauso para ellos. Entonces, bueno, pueden sentarse. Pueden sentarse, jóvenes. Pueden sentarse, muchas gracias, apaguen su vela. Y ahora, aquí hay una persona, aquí de la parroquia San José Obrero, Mirna. ¿Qué es lo que pasa con Mirna? Explícame un poco. Bueno, Mirna está con una enfermedad denominada ELA. Está prácticamente en su última etapa, necesita muchísimo de nosotros, ¿verdad? Tanto para sus cuidados como para sus medicamentos. Por eso es que estamos organizando una rifa solidaria a favor de ellas. 2 compañeras voluntarias estarán en ambas puertas. Esperamos que no pasen de largo y que todos lleven un numerito por lo menos para colaborar. ¿Cuánto hay en cada talonario? ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay? En cada talonario. 10. 200 sale cada talonario. 200 cada talonario. Entonces, al salir, los que puedan colaborar un poquito, o si no pueden. O 10.000 cada uno, cada boleto. Menos algo. Entonces, para ayudar a ella, que ya está en los últimos días de su vida, y así seamos un poco generosos también. Seamos sacramentum para nuestra comunidad. Bueno, ¿otros avisos? Sí. Este viernes 3 de octubre empezamos el novenario de San Carlos Acutis a las 18:20 horas aquí en nuestra parroquia. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, les invitamos a unirse a nosotros en una hora de adoración a Jesús cada semana. Será un momento especial para conectarnos con Dios, reflexionar sobre su palabra y sentir su presencia en nuestras vidas. Contactar en secretaría en horarios disponibles para la adoración
y la secretaría está abierta para su atención de 11 a 19 horas. Muchas gracias. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y un fuerte aplauso de nuevo para estos jóvenes. Para la foto, vengan aquí todos para la foto. Vengan aquí. Pónganse a mi lado. Se desata bajo el cielo una batalla. San Miguel contra el mal es vencedor. Con su espada arroja al fuego al enemigo. Es mi arcángel, mi guardián, mi protector. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. Dios, principados, potestades se destruyen, poderoso, invencible es nuestro Dios. Nada temo, la victoria está conmigo. Es mi escudo, mi guardián,